Y recientemente convocado a formar parte del grupo de estudio número 11 instituido por el Papa León XIV para profundizar en lo referente a la liturgia en perspectiva sinodal. Quien nos va a impartir el tema discípulos misioneros, peregrinos de esperanza, artesanos de paz. No, ese es nuestro lema. Perdón. El tema es... Disculpa, fallos técnicos. Ya. Quien nos va a impartir el tema discípulos misioneros desde el dinamismo de la iniciativa cristiana. Entonces lo recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenos días a todos. Agradezco sinceramente la invitación que me ha hecho la comisión organizadora de este Congreso Nacional Misionero, a los señores obispos y la comisión de teólogos que nombraron y que hicieron favor de considerarme para compartir con ustedes esta reflexión que considero es el punto de partida de lo que nos congrega, no solamente en este lugar, sino también en nuestros espacios celebrativos, en nuestros lugares de evangelización y catequesis y en nuestro compromiso eclesio-social. Como han escuchado, el tema es discípulos misioneros desde el dinamismo de la iniciación cristiana. Cabe mencionar que el título de esta relación inicialmente era discípulos misioneros desde el día de nuestro bautismo. Y la Comisión Teológica hizo esta variante. Porque hablar del bautismo pudiera resultar algo histórico pasado, pasivo. La mayoría de nosotros lo recibimos en la inconsciencia. Prácticamente los que tomaron la decisión de bautizarnos y asumieron el compromiso de iniciarnos fueron nuestros papás y padrinos. Y quizá se quedaría en este aspecto de bautismo como un acontecimiento inicial pero estático. Y entonces se pensó más bien en plantear el bautismo dentro del contexto de la iniciación cristiana, que no comienza con el baño del bautismo, sino comienza con el querigma, con la evangelización, como fue en los inicios de nuestra iglesia. La iniciación cristiana, desde los comienzos de nuestra iglesia, fue el proceso ordinario para hacerse cristiano. Este proceso comienza con el querigma, se consolida con la catequesis de profundización querigmática
o mejor conocida como doctrinal o dogmática. Se prepara con la catequesis mistagógica, se actualiza con la vida sacramental y se prolonga en la diaconía. Adintra, en la comunidad le llamamos coinonía. Adextra le llamamos misión adyentes. Este es, digámoslo así, el concentrado de la reflexión que voy a desarrollar. No se hace uno cristiano solamente por la recepción de 3 ritos sacramentales: el baño del bautismo, la unción del Santo Crisma y la recepción de la primera comunión. Se hace uno cristiano cuando se recibe el querigma, se acoge el proyecto de Jesús y se profesa con los labios y se sostiene con el corazón que Él es nuestro único dueño y Señor. Y en ese momento se pide el bautismo, rito mediante el cual somos purificados, crismados e injertados en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Quisiera yo desarrollar esta tesis a partir de una fundamentación teológica para que no se piense que es una simple idea de su servidor. Quiero apelar a 2 textos de la Sagrada Escritura que todos conocemos. Mateo 28. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva, querigma. Y a quienes crean, a quienes la acojan, la buena nueva, que es Jesús, bautícenlos. No hay sacramentalización sin acogida de la buena nueva. El otro texto, Marcos 16. Perdón, es al revés. Mateo dice: vayan y anuncien la buena nueva, y a quienes crean, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva y hagan discípulos míos, dice Mateo. Hagan discípulos míos y a ellos bautícenlos. Eso dice Mateo. Anuncien la buena nueva y háganlos discípulos míos. Y Marcos dice: vayan y anuncien la buena nueva y a quienes crean, bautícenlos. No hay bautismo sin primero hacerse discípulo o sin primero acoger la buena nueva. Otro texto de un famoso escritor sagrado de finales del siglo II, principios del III, Tertuliano, en su obra de bautismo, dice: la fe se baña y vitaliza con el bautismo, se sella con el crisma, se alimenta con la Eucaristía
y se impulsa hasta el martirio. Habla de un proceso. Se vitaliza, se baña la fe con el bautismo, se sella con el Espíritu Santo, se nutre, se alimenta con la Eucaristía y se impulsa hasta el martirio. Es un proceso. Y el último documento que quisiera mencionar es el de reciente promulgación del Papa León XIV y que en este momento se está implementando en toda la Iglesia. Me refiero a los números 21 al 27 concretamente del documento final de la 16ª Asamblea Ordinaria Sinodal de los Obispos, cuando habla de las raíces sacramentales del misterio de la Iglesia, que son pueblo de Dios y sacramento de unidad. El número 21 dice que el bautismo es el fundamento del pueblo de Dios. No se puede entrar a formar parte del pueblo de Dios, ni se puede ejercer la ministerialidad si no es a partir del bautismo. Y en el número 24, en el centro de estos 7 numeritos, dice el mismo Papa León XIV, porque él hizo suyo este documento, pues le dio el carácter de magisterio ordinario. En el número 24 dice el Papa: no se puede entender el bautismo si no es dentro de todo el proceso de la iniciación cristiana. Así pues, quisiera concluir este primer momento diciendo lo siguiente: no se es cristiano por 1 o 3 ritos, se es cristiano por hacer nuestro todo este proceso. Y desde ahí se dinamiza la vida cristiana y la misión de la Iglesia. Cuando comprendo que he acogido la buena nueva y que he estado ungido, capacitado para ejercer un triple munus como profeta, como sacerdote y como servidor, entonces comprendo que dentro de la Iglesia y desde la Iglesia tengo un compromiso de haber sido y seguir siendo discípulo misionero. Son inherentes las dos cosas, porque en el momento en que te conviertes en discípulo a través de este proceso, te vuelves misionero, porque la misma vida sacramental te ha capacitado para desempeñar esta tarea de diaconía o de servicio dentro de la Iglesia y desde la Iglesia hacia afuera de la misma. Discípulos misioneros, desde el dinamismo de la iniciación cristiana, es un lema que hoy podemos revitalizar con el lema de este congreso: peregrinos, dinamismo de esperanza de la Iglesia, artesanos, constructores de una Iglesia más auténtica, más esencial, más original,
más misionera en el hacerse de cada día. La celebración de la Eucaristía es el punto de llegada de la iniciación cristiana. La Eucaristía es el punto de partida del compromiso eclesiosocial, o si ustedes quieren, de la ministerialidad, no solamente litúrgica, sino profética, sacerdotal y asistencial. La Eucaristía es el núcleo, es el centro, es el eje, es la fuente, es el culmen de toda la vida del cristiano y de toda la actividad de la Iglesia. Esto lo encontramos en el número 10 de la Sacrosanctum Concilium. El número 9 de la Sacrosanctum Concilium, que son los documentos, que es el documento base de la teología litúrgica, afirma: no se puede llegar a la liturgia sin la fe y la conversión. Todos sabemos que la liturgia es la acción sagrada por excelencia y que en cuanto a su eficacia no la iguala ni la supera ninguna otra acción de la Iglesia. Así lo dice el número 9. Sin embargo, dice que esta liturgia no agota toda la actividad de la Iglesia, porque la liturgia necesita de la fe y la conversión. La acción litúrgica, en sentido estricto, no es para evangelizar, no es para catequizar, es para evangelizados y catequizados. En la acción litúrgica entramos en comunión con el misterio de Cristo y de la Iglesia de una forma experiencial. No podemos tener una experiencia sacramental con Cristo y con la Iglesia si antes no se me ha hablado de ello. Y eso lo hace la evangelización y catequesis. No se hace en un sermón o en una homilía, se hace en el salón, en los anexos de la parroquia o fuera del espacio celebrativo. Ahí se suscita la fe, como lo escuchamos ayer en el texto, mediante el anuncio de la palabra. Ahí se suscita la fe. Y a través de la catequesis, catejo, resonancia, repetición, a través de la catequesis, la profundización querigmática, repetición del anuncio, se provoca la continua conversión. Por eso, la catequesis no es un cursito dogmático, doctrinal o teológico para recibir un sacramento. La catequesis es la profundización del querigma, la profundización de la buena nueva que te está impulsando a la continua conversión. Por eso,
La catequesis debe de ser toda la vida, porque si paramos la catequesis, se frena la conversión. La palabra es la que nos está continuamente motivando e impulsando a vivir el proyecto de Jesús de una manera más plena y a ponernos en el dinamismo de la conversión. Debería de haber catequesis infantil, catequesis para adolescentes, catequesis para adultos, a jóvenes, para ancianos, para sacerdotes, religiosas, para todos debería haber catequesis, porque si no, no hay conversión. Y bueno, el tema sinodal, el corazón del sínodo es la conversión del corazón en el espíritu. Solo desde ahí se podrá dinamizar lo que el Papa pide, la conversión de las relaciones dentro de la Iglesia, la conversión de los procesos dentro de la Iglesia, la conversión de los vínculos dentro de la Iglesia. Por eso, Papa Francisco y Documento Aparecida, desde hace ya un buen tiempo, insistían y siguen insistiendo en la conversión de los pastores, que comienza por nosotros, los agentes de pastoral, los agentes de la pastoral misionera, los agentes de la pastoral profética, la pastoral litúrgica y la pastoral social. Solamente cuando empecemos a unificarnos en estos criterios de transversalidad, en estos criterios de una auténtica pastoral orgánica, donde la dimensión profética se encargue de la evangelización y catequesis como impulso a la pastoral litúrgica, como lugar de encuentro con Cristo y con la Iglesia, y que ésta a su vez se convierta en el impulso del compromiso eclesiosocial dentro de la Iglesia y misionero, estaremos hablando de un proceso verdaderamente auténtico, completo, unificado, para llevar adelante el mandato y la encomienda que Jesús nos hizo hace más de 2000 años. Cuando hablamos nosotros de querigma, considero que la mayoría hemos tomado un curso de querigma, y no es difícil que algunos hasta demos el querigma a nivel teórico, a nivel vivencial, o simplemente con nuestra presencia y vivencia de fe. El querigma, todos normalmente sabemos que tiene 5 momentos. Tu presencia en el mundo responde a un llamado de Dios, un llamado por amor y para el amor. Segundo, un día caíste, la presencia del pecado en el mundo y en la historia personal. Tercero, Dios no te abandonó, te envió a su Hijo Jesucristo para tenderte la mano. Cuarto, si tú te dejas tomar de la mano y levantar de la caída, y además sigues el ejemplo de Jesús de cómo se vive el proyecto del Padre, entonces profésalo con tus labios y sosténlo con tu corazón, que Él es tu
tu único dueño y Señor. Y si acoges a Jesús como tu único dueño y Señor, entonces renuncia a todo lo que sea contrario a su proyecto y comprométete mediante una profesión de fe a vivir lo que Él quiere y espera de ti. Ahí termina el querigma. Este proceso se vivía a través, en los inicios de la iglesia, a través del famoso camino, que más tarde se llamó catecumenado, que no es un grupo, sino es un patrimonio de la iglesia, un proceso en el cual estuvo, está y sigue estando el futuro de la iglesia. Ese catecumenado hoy lo llamamos iniciación cristiana. Y esa iniciación cristiana, permítanme decirles algo muy personal. Yo quisiera llamarle madurez iniciática. Madurez iniciática. Porque podríamos pensar que la iniciación cristiana es la recepción de 3 sacramentos que se respaldan por 3 boletas. Aquí tengo mi boleta de bautismo, ya soy bautizado. Aquí tengo mi boleta de confirmación, ya soy confirmado. Y aquí tengo mi boleta de primera comunión. Ya terminé mi iniciación cristiana. Pregunta: ¿te hiciste cristiano? ¿Tus boletas respaldan tu ser cristiano? Si verdaderamente se hizo el proceso de la iniciación cristiana, entonces fuiste purificado, fuiste capacitado, crismado para ejercer el triple ministerio dentro de la iglesia o el cuerpo de Cristo en el cual fuiste injertado para desempeñar ese triple ministerio. Luego entonces, la madurez iniciática tendría que dar 2 signos concretos de que uno ha hecho esta primera parte de la madurez cristiana. La madurez cristiana es toda la vida. La madurez iniciática nada más terminando este proceso. Si tú has hecho este verdadero proceso de la iniciación cristiana, no solamente recibiste 3 sacramentos y que lo respaldan las boletas, sino verdaderamente comprendiste este pequeño proceso, entonces tienes que dar los signos de la madurez iniciática, que son presencia y pertenencia a la iglesia. Si el que ha recibido estos 3 sacramentos y ha hecho este proceso de haber acogido el querigma, el proyecto de Jesús, haber profundizado un poco en este querigma, ha comprendido lo que significa ser crismado y ha entendido lo que significa injertarse dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, entonces tiene que dar signos de presencia y pertenencia a la iglesia. Estoy injertado
en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y ahí en esa iglesia, y desde esa iglesia, comienzo o prolongo mi vida sacramental, porque es la que me irá de alguna forma dinamizando en el compromiso eclesiosocial, porque no hay ministerio sin misterio, no hay ministerialidad si no hay encuentro con el misterio sacramental, porque es aquí donde se impulsa el ministerio. Llámale servicio, trabajador social, que fui ungido con el crisma para desempeñar este triple ministerio desde mi iglesia, a la cual, por eso no hay misioneros vagos. Todos los misioneros tenemos o estamos unidos, conectados a la iglesia, a la comunión con la iglesia, en la iglesia y desde la iglesia. Somos misioneros de la iglesia, misioneros de Cristo a través de su iglesia y desde la iglesia. Cuando hablamos de presencia y pertenencia, queremos significar y profundizar en un signo de madurez, de equilibrio entre lo que creo, celebro y comienzo a vivir. Ese es el equilibrio entre lo que creo, dimensión profética, lo que acogí, lo que profesé, lo que renuncié, lo que vivo en la acción sacramental, lo que celebro en la acción sacramental y lo que me impulso a hacer en la misión. Cuando hablamos nosotros de este momento de madurez iniciática, de esta presencia y pertenencia, el lugar concreto donde el que ha llegado a la madurez iniciática se hace presente y perteneciente es en la celebración eucarística, principalmente en el domingo, día del Señor. No se puede decir que alguien ha llegado a la madurez iniciática si no entiende el domingo como el día del Señor, el día de la comunidad, el día del compromiso con el hombre, el día del resucitado. Aquí se podría dinamizar el domingo como la celebración primera, la Pascua semanal, la fiesta primordial de los cristianos, el lugar donde todos nos dejaríamos aconsejar y revitalizar por la palabra, la recepción de la Eucaristía y el ánimo que nos damos los que nos congregamos como familia de Dios. Aquí es donde se entiende ese hermosísimo prefacio número 10 del misal romano. Porque tú convocas a tu familia en este domingo para celebrar al Señor resucitado, para alimentarse con tu palabra, con tu cuerpo y con tu sangre, mientras aguarda el domingo sin ocaso, en el cual contemplaremos para siempre tu rostro.
porque hoy tu familia se reúne para la escucha de la palabra, para comer el pan único y partido, para celebrar al Señor resucitado, mientras aguarda el domingo sin ocaso, en el que contemplaremos al Señor en su plenitud. La última parte de este proceso dinámico de la iniciación cristiana es la coinonía y la diaconía. Si yo he llegado a la madurez iniciática, si yo tengo sentido de presencia y pertenencia dentro de la iglesia, yo me reúno como familia Dei en la celebración dominical y desde ahí impulso mi compromiso eclesio ad intra, social ad extra. Entiendo que la ministerialidad es un servicio en Cristo y en la iglesia. ¿Qué significa este servicio en Cristo y en la iglesia? Significa que se vive desde la amistad con Él. A ustedes no los llamo siervos, sino amigos. Por eso la amistad con Cristo se mide a través del ministerio, a través del servicio, la diaconía, el amor por la iglesia y la misión de la iglesia. La coinonía es el llamado a vivir la espiritualidad cristiana que tiene como fuente la vida sacramental. La coinonía es tener un solo corazón y una sola alma. Es dinamizarnos por el espíritu del resucitado para las enseñanzas, la fracción del pan, las oraciones y el servicio. Hechos 2:42. Y para vivir también el misterio de comunidad, como lo plantea también en el capítulo 4, el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, teniendo la comunión de dones y bienes. Es muy difícil entender que la iglesia tiene necesidades y que todos tenemos que colaborar en la necesidad de la iglesia si no hemos llegado a la madurez iniciática. Es muy difícil también entender que los dones que Dios me ha dado, me los ha dado en función de los demás, desde la vida de fe, si no se ha llegado a la madurez iniciática. En realidad, la coinonía es el tener un solo corazón, una sola alma. Es el vivir verdaderamente la comunión de dones y bienes, no como una obligación, no como una carga, sino como una ofrenda o donación de aquello que Dios nos ha dado en función de su iglesia y de los hermanos. Esa es la coinonía. Una vez que se toma conciencia de este dinamismo dentro de la iglesia, en la iglesia, con la iglesia y desde la iglesia, entonces puedo entender la misión adyentes, llegada y puntos de partida. El proceso de la iniciación cristiana no consiste solamente en conocer y asumir el Evangelio. El proceso de la iniciación cristiana no consiste solamente
en entrar a formar parte del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, y comulgar el cuerpo eucarístico de Cristo en la misa dominical o cuando vas a misa. El dinamismo de la iniciación cristiana culmina en ese sentido de comunión con la Iglesia e impulso a vivir el compromiso como discípulos misioneros. Y sobre esto creo que todos los ponentes que vendrán a este lugar se encargarán de decírnoslo. La ponencia del día de ayer fue una iluminación para ver el hoy de la misión a la luz de la fuerza de la historia, del pasado, cómo lo vivieron en el pasado. Yo siempre que pienso en ello, recuerdo a los 12 apóstoles franciscanos con su estrategia de inculturación, con su estrategia de oír, porque ese fue el método, el coloquio de los 12, oír a los huehues, a los huehuetlatuani, escucharlos para ver los puntos de convergencia y de divergencia, y desde ahí iniciar un proceso de la verdadera religión, como decía Fray Bartolomé de las Casas. Es necesario ver también la historia. Y este segundo tema tenía o tiene como objetivo comprender la fundamentación teológica del ser verdaderos misioneros de esperanza y artesanos de paz. No nos olvidemos que el Papa nos recuerda hoy que las raíces sacramentales del misterio de la Iglesia son dos conceptos: pueblo de Dios en Cristo. No se puede entrar al pueblo de Dios si no es a través del bautismo en el contexto de la iniciación cristiana. Y la otra raíz sacramental, sacramento de unidad, es decir, sacramento de la madurez cristiana, la Eucaristía, fuente y culmen de la vida del cristiano y de la vida de la Iglesia. Espero con estas apreciaciones haber contribuido en este congreso que se realiza en la Arquidiócesis de Puebla. Muchas gracias.